Bien. Shalom, 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 shalom. Bendiciones del Eterno. Gracia y paz. Gracia y paz. Verdadero saludo bíblico, neotestamentario, usado por en los primeros siglos los seguidores de Jesús. Gracia y paz, porque de ambos pueblos hizo uno. Bien, brevemente, claro, aclaro que voy a seguir después, más tarde, con la serie de apóstoles y profetas. Esto solamente es una pregunta que nos hiciera el licenciado ingeniero Junior Heredia, pastor allá en Santo Domingo, la República Dominicana, y he tomado estos breves minutos para aclarar que no había templo. No había ningún templo. No había templo. Bien. Y quiero tomar, que me permitan tomar de su tiempo para compartir esta pantalla con ustedes. Bien, ahí está. No había templo. No había ningún templo. Y nos referimos al primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 3. Ahí estamos en vivo, ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Estamos con el tema. No había templo. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 3. Vamos a hablar brevemente de esto, porque muchas veces se lee y no es lo que se lee. Ahí está. Ahí estamos en vivo. No había templo. Bien. Ya estamos en vivo. Bien, suscríbase a nuestro canal Doctor Paulino Oficial. Dele like, dele la campanita y ayúdenos a difundir estas enseñanzas. Es un canal educativo, no es un canal que no es para otra cosa, sino para instruir. Bien, ahí tenemos el tema. No había templo, no había templo. Esté pendiente hoy a la transmisión de la segunda parte de Apóstoles y Profetas. La segunda parte. No salimos ayer porque hay una información que tuve que ir allá a donde tengo el almacén de los libros y me faltaba esa información, porque una cosa es lo que la gente dice o lo que una organización puede enseñar, que no está ni acorde ni con la Biblia ni con la historia. Y vamos a dar esos datos en la segunda parte de Apóstoles y Profetas. Existen bíblicamente e históricamente apóstoles y profetas en el día de hoy. Bien, ahí tenemos, tienen en sus pantallas, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 3, dice que Samuel estaba durmiendo en el templo, oiga bien, en el templo de Jehová. Por favor, no voy a entrar ahora en doctrinas, no es nuestra tarea entrar en doctrinas, nunca entramos ni siquiera en doctrinas, estamos en algo académico. Lo académico trae luz, lo académico trae revelación, lo académico trae iluminación. Ir en contra de lo académico es ir en contra del Eterno, en contra de Dios mismo, en contra de su Santo Espíritu, el Ruach HaKodesh.
no se puede hablar mal de lo académico. Lo académico instruye, educa, edifica, orienta, guía junto con el Espíritu Santo a la iluminación, el conocimiento, el entendimiento de las escrituras, de las sagradas escrituras. Entonces, dice el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Hay que ver a qué se le llamaba templo, donde estaba el arca de Dios. Oiga esto, donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada. Hoy no me voy a centrar en el campo de las neurociencias acerca de qué fue lo que Samuel le ocurrió. Repito, no había ningún templo en ese tiempo. ¿Por qué lo decimos? Sencillo. El templo de Salomón se construyó alrededor del año 966 antes de Cristo. Repito, el templo de Salomón se construyó alrededor del año 966 antes de Cristo. O sea, que Salomón construyó el templo 480 años aproximadamente, porque las fechas son anacrónicas. Aproximadamente 480 años después del Éxodo. Ahora, usted ve que dice el texto, el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 3, que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Señores, el templo no existía. ¿Qué era? ¿Dónde era que Samuel estaba durmiendo? Y dice que ¿dónde estaba el arca de Dios? Y antes que la lámpara de Elohim, la lámpara de Yahvé, fuese apagada. Sí, aquí está. Tengo aquí una de las Biblias preferidas mías. Habla de la lámpara de Elohim y habla del templo de Yahvé. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Sencillo. Sencillo. No había ningún templo. Lo que pasa, aquí hay una especie de réplica. Es algo que se ha hecho modernamente, para que tengan una idea. Era lo que era el santuario de Shiloh. Santuario de Shiloh, eso que está ahí. Tengan pendiente que durante la edad de bronce, tanto en la época media como en la época tardía, el bronce tardío allá en Canaán, Shiloh era una ciudad que estaba amurallada. Ahí estuvimos el año pasado con mi amada esposa, lo visitamos, incluso hicimos un video o varios videos. Recuerdo incluso uno ahí mismo que fue el templo antes del templo. Entonces, en esa ciudad amurallada era un santuario religioso, ¿verdad? Que existía ya en la edad de bronce. Ya para la edad de hierro, Shiloh fue uno de los principales centros de adoración israelita durante el periodo premonárquico. Repito, Shiloh fue uno de los principales centros de adoración israelita durante el periodo premonárquico. Entonces, ¿por qué se habla de templo? Bueno, el escritor que, según las fuentes, estuve consultando a Roland de Bot en uno de los tomos, en el tomo número 1, él aclara que el que estaba escribiendo fue un sacerdote, que no se sabe quién fue, un sacerdote, ¿verdad? Y quería ajustar todo a que el relato, la narrativa, coincidiera con el templo de Salomón. Entonces, cuando estudiamos detenidamente, vamos a ver que en la Biblia hebrea, Shiloh se menciona en los libros de Josué, en los libros de Jueces, se menciona en el primer libro de Samuel, se menciona en los Salmos, se menciona en Jeremías, se menciona también en el primer libro de Reyes. ¿Por qué?
porque Shiloh, cuando es mencionado la primera vez, se menciona como la tienda del encuentro, el Ohel Moed, el tabernáculo de reunión, allá en Josué capítulo 1, perdón, capítulo 18, versículo 1, donde dice que toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión. Doctor Paulino, ¿qué era el tabernáculo de reunión? Era una anfictonía. Una anfictonía era un lugar sagrado donde se reunían todos los israelitas o los representantes, los príncipes de los israelitas, y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. O sea, este Shiloh es mencionado por primera vez en la Biblia hebrea, capítulo 18 de Josué, versículo 1. Cuando los israelitas llegaron a la tierra, levantaron allí la tienda del encuentro, el Ohel Moed. En segundo lugar, allí Josué y Eleazar, recordemos que dividieron la tierra entre las tribus que aún no habían recibido su asignación. Eso usted lo puede ver en el mismo capítulo de Josué, capítulo 18, versículo 1 al 10. Tercero, allá en Shiloh se ocuparon de la asignación de las ciudades a los levitas. Recordemos, no voy a entrar ahora en detalles, que los levitas vinieron ya listos desde Egipto. Vinieron ya listos desde Egipto. Hello. No se turbe, no me mire serio. El sacerdocio levítico ya estaba preformado en Egipto. Porque cómo es que estos muchachos saben toda esta parafernalia. ¿Ah? ¿Cómo es que los sacerdotes ya conocen? Por eso hay una corriente que afirma que gran parte del sacerdocio, y usted no puede contradecir esto, porque los israelitas no nacieron en Israel. Hello. Los israelitas nacieron en Egipto. Y en ese tiempo, incluso hay unos autores que afirman que Egipto estaba siendo dominada por el imperio de los eteos, los hititas. No confunda los eteos e hititas con los geteos, que son otra cosa. Pero ese es otro tema. Entonces, allá se ocuparon de la asignación de ciudades a los levitas. Número 4, allá en Silo se convirtió este lugar en uno de los principales santuarios religiosos del antiguo Israel. Y este estatus se mantuvo, oiga bien, hasta que David edificó gran parte de lo que era Jerusalén y la ciudad de David. Silo era la anfictionía, que era el lugar donde se tomaban decisiones. No había ningún templo. Repito, no había ningún templo. Hello. Tenga esto pendiente. Ahora, ¿qué pasa? Que usted ve que el arca la llevan los filisteos, la devuelven, y fíjese que primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4 dice que así pues el pueblo envió emisarios a Shiloh y trajeron de allí el arca de la alianza de Yahvé Sebaot. Oiga bien, el arca de la alianza de Yahvé Sebaot, que reside sobre los querubines. Ojo, ojo, ojo. ¿Sobre cuáles querubines? Recuerden lo que les he dicho. El que está escribiendo en el relato quiere que el templo de Salomón se parezca a este tabernáculo. Sobre los querubines, allí estaban también con él, estaban también con el
el arca de la alianza de Dios, los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Entonces, si usted analiza primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 23, dice que Salomón hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura, 10 codos de altura. Shalom, shalom, amén. Déjeme su comentario, sea que sea en Facebook o sea que sea en YouTube. Deme su opinión es importante para nosotros. No importa que usted disienta de lo que estamos relatando, siempre que damos un dato, lo damos con base. Lo damos con base que, aunque usted, como escribió uno en estos días, que tiene un problema psicológico de solipsismo, porque hay gente que piensa que si ellos no tienen la fuente y ellos no tienen el libro, como yo no tengo la fuente, yo no encuentro la fuente, yo no encuentro el libro. Eso no es verdad. Pero vamos a hacer un reto público, visible, porque una cosa es tener presunción de sabichondo o sabiondo, y otra cosa es ser avergonzado por no ser humilde en la enseñanza y decir, ese dato yo no me lo sabía, esa información yo no me la sabía. Y hay gente que sufre de ese problema, que ellos son sabelotodos, sabichondos. Señores, hay que ser humilde para aprender. Se necesita humildad para aprender. ¿Cómo usted va a decir, porque no tiene un libro o no tiene una fuente, que eso no es así? Entonces, el primer libro de Reyes 6:23 dice, hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Fíjese lo alto que eran esos querubines. Ahora, ¿qué dice Roland de Bot? Roland de Bot dice que esto de que mora entre los querubines, que reside sobre los querubines, Roland de Bot afirma que esto es como una especie de epíteto o de refrán o de forma que se usó para decir o referirse al arca durante su estadía en Silo, y sencillamente que refleja una concepción mucho más tardía, porque el relato es anacrónico, basada en la situación del templo de Jerusalén. Y ahí tenemos en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 6, y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar. Fíjense que aquí se cuidan y no ponen templo. En el santuario de la casa, fíjense, en el santuario de la casa. ¿Dónde? En el lugar santísimo. Entonces aquí viene y dice que ya no es por encima, sino debajo de las alas, debajo de las alas de los querubines. Interesante, porque ahí mismo estaba la menorá grande, que era, normalmente no lo dicen, pero no solamente era una sola menorá, habían 10 menorá, candelabros. Habían 10 candelabros en el templo. Ahí está, primer libro de Reyes, capítulo 7, versículo 49. Dice, 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Detengo la grabación, mejor dicho, el compartir pantalla, y obsérvese que no había templo, pero para el santuario de Silo, donde estaba el tabernáculo de reunión, se habló de templo, porque el templo fue construido por Salomón mucho tiempo después. Ese es el hecho de que el arca no se lleva en un momento directamente al llamado templo. ¿Por qué? Porque el templo no estaba. Es más, si usted lee bien el capítulo 4, luego los filisteos hacen un saqueo y otra vez se llevan el arca y queda sobreentendido que destruyen el tabernáculo, destruyen la tienda de reunión, destruyen el tabernáculo de reunión, destruyen lo que era el santuario
sagrado de los judíos. Es todo y es cuanto por este momento. Esté pendiente a la transmisión de la segunda parte de Apóstoles y Profetas. Y recuerde que cuando lee este texto no había ningún templo. Ahí, en ese texto, no había ningún templo. Simplemente se está refiriendo al santuario de Shiloh. Al santuario de Shiloh. Gracia y paz. Shalom, shalom. Pendiente a la próxima transmisión con la ayuda del Eterno. Bendiciones.